Familia querida, Dios les bendiga y les guarde. El tema del devocional de esta mañana, entregado a la crucifixión. La lectura está en Mateo capítulo 27, del 11 al 26. Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: Tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Hubo una respuesta que Jesús sí dio a todas las acusaciones y toda la pregunta. Es cuando Pilato le preguntó: ¿quién eres? ¿Eres el Hijo de Dios? Y él confirmó: sí, lo mismo que acabas de decir, tú lo has dicho. Él conocía su identidad. Satanás no teme a un cristiano como teme cuando este cristiano conoce su identidad. La Biblia dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado. La Biblia dice: el ángel de Jehová acampa alrededor del que le teme y lo defiende. Pablo, en medio de una angustia, de la cárcel, del azote que había sufrido, empezó a cantar, porque él sabía que él era hijo de Dios. Como dice esa alabanza: ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Eso es el poder de la identidad. Cuando tú sabes que tú eres hijo de Dios, sin importar cuál sea la circunstancia donde tú estés viviendo, alabas a Dios. El hijo pródigo estaba en medio de la posilga de cerdo, pero él dijo: me levantaré e iré a la casa de mi padre. Porque él sabía que aunque él estaba en ese lugar no era su destino, su lugar. Él siempre sabía que podía volver a la casa de su padre. ¿Y tú? Tú sabes que tú siempre puedes volver a la casa de tu padre. Se llama la oración. No podemos ir físicamente todavía por un tiempo, aleluya, pero siempre podemos ir en oración a la casa de nuestro Padre Celestial y saber que dice la Biblia: estamos sentados en lugares celestiales en Cristo. La crucifixión, la muerte y resurrección de Cristo son parte de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Como cristiano, tú tienes que entender muy bien por qué Cristo murió y qué Él nos dio cuando Él murió y resucitó en la cruz del Calvario. Por ejemplo, imagina que tienes un hijo y el hijo, sin querer o queriendo, rompe una lámpara que tú tienes sobre la mesa. El hijo puede hacer que diga: gran cosa, esa lámpara no cuesta nada, y tú te sientes mal por ese hijo que ni siquiera te dijo: ay papi, lo lamento mucho que rompí la lámpara. Él no quiso arrepentirse y tal vez tú no lo perdonas porque él no quiso arrepentirse. O tal vez lo perdonas, pero el otro dice: papi, perdóname. Y tú lo perdonas porque él... Ahora, el que se arrepintió y pidió perdón, ese ocupa un lugar especial en tu corazón. El otro, altanero, que dijo: gran cosa, esa lámpara no es nada. Pues Jesús escogió perdonar a ambos. Él dijo en la cruz: perdónalo porque no saben lo que hacen. Pero solo al que murió en la cruz, que le dijo: acuérdate de mí, solo a ese fue que le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa es la diferencia primeramente del que se arrepiente. El que se arrepiente tiene entrada a la casa de nuestro Padre Celestial. Es a ese. Y si tú no has aceptado al Señor, hoy es un buen día para que te pares frente a la cruz y veas lo que Cristo hizo por ti. Y que tú decidas lo que tú vas a hacer con la cruz. Porque en tu camino siempre, a la corta o a la larga, hay una cruz que te espera.
Cada día hay una cruz y Jesús dijo, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Toma su cruz cada día y sígame. Cada día vas a tener que crucificar tu cuerpo y decirle al mundo no, decirle al diablo no, decirle al pecado no y decirte a ti mismo no. Esos son los 4 enemigos del hombre en esta tierra. Entonces, al final alguien tiene que pagar la lámpara rota, aunque el padre perdone al hijo por romper la lámpara, todavía el papá va a tener que ir a la ferretería y pagar el precio para reemplazar la lámpara. Y por eso es que en el tribunal celestial, aunque Dios perdonó a Adán y te perdona a ti y a mí, alguien tenía que ir a la cruz y pagar el precio eterno de la separación de Dios. Y ese fue Jesús. La Trinidad que nunca, nunca desde los principios, desde antes del principio, Él existía, dice la Biblia, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Es decir, antes del inicio de los tiempos, antes del inicio de la eternidad, ya Dios existía y Él existía como uno junto a la Santísima, Augustísima e Indivisible Trinidad de Dios, junto al Padre, eran uno. Y en la cruz Él escogió cargar nuestros pecados y la Trinidad por un momento se rompió. Es como cuando a un hombre se le parte su alma. No solo Jesús murió en la cruz. Yo creo que de manera figurativa también Dios y también el Espíritu Santo murieron en la cruz. Es que un padre que ve a su hijo siendo crucificado muere junto con él, aunque físicamente quede vivo. El sufrimiento que ve, a veces el del padre es mayor que el del mismo hijo. Y por eso no debemos menospreciar la cruz. Y lo que vemos en el relato de hoy es que Jesús, a esa es la pregunta que responde. ¿Eres tú el Hijo de Dios? Tú lo has dicho. Él sabía, aleluya, y él había orado en Getsemaní, pasa de mí esta copa. ¿Cuál copa? Yo creo que él se refería a esa copa, a la de la separación, porque cuando ocurre la separación, él le dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa fue la pregunta que quedó sin respuesta en la cruz en ese momento. Pilato se sorprendía en el versículo 13 cuando veía tantas acusaciones injustas y le dice, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Jesús no respondió palabra. Usted se lee el libro de Isaías 53. Isaías fue escrito 700 años antes de Cristo. Y es sorprendente cómo Isaías profetizó de manera tan exacta lo que sucedió en la cruz y lo que sucedió con el Hijo de Dios. Como cordero fue llevado al matadero y enmudeció delante de sus trasquiladores y no abrió su boca, dice la palabra en Isaías. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, mas Dios cargó en Jesús el pecado de todos nosotros, dice la palabra de Dios. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Qué significa esto? Es lo que la Biblia le llama la justicia sustitutiva. La Biblia le llama esto también redención. La redención es cuando alguien era esclavo, caía en esclavitud y un familiar iba y pagaba el precio y esa persona era redimido. O cuando tú tienes una deuda y alguien va y la paga y cuando tú pagas la persona le pone un sello que dice cancelada. Eso es la palabra redimido. Habla de una deuda que ha sido cancelada. El Señor canceló todas tus culpas, todas mis transgresiones. Hay un sello grande que dice cancelado, libre por la sangre del Cordero de Dios. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta parte de la justicia sustitutiva es que Dios escoge quedarse Él en la cárcel, asumir Él la cárcel y enviarnos nosotros libres. Está siempre desde el Génesis. Si usted lee Génesis, usted va a ver que cuando Adán y Eva pecaron,
Ellos se cubrieron con hoja de higuera por la vergüenza, pero dice la Biblia que el Señor le trajo piel de un cordero y los cubrió. Es decir, en el huerto del Edén, en vez de Adán y Eva, porque la Biblia dice el día que pecares morirás, pues murieron espiritualmente, pero físicamente Dios le preservó la vida. Un corderito fue crucificado y Dios vistió su desnudez. Ese corderito que dice la Biblia que le quitaron su manto y lo crucificaron allí prácticamente desnudo, es Jesús. Él se quitó su vestidura, su dignidad de hijo y nos la dio a nosotros y asumió la desnudez y la vergüenza de nuestro pecado, a la lepra de nuestro pecado. No solo eso, dice la palabra de Dios que cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, allá mismo, en ese mismo lugar, porque el lugar por donde Jesús cargaba la cruz, por ese mismo lugar, Isaac estaba cargando la madera cuando Abraham le dijo al siervo, devuélvete. Dice la Biblia que Abraham le puso la madera encima del hombro de su hijo y ellos subieron juntos. Isaac iba cargando la madera, donde luego lo iban a sacrificar. Pero eso Dios solo lo permitió como un símbolo para enseñarnos a nosotros cuánto nos amó. Por eso dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Al final Abraham llegó al monte Moriah, que fue donde Salomón construyó el templo. Y dice la Biblia que cuando lo iba a sacrificar, vio que un cordero estaba trabado en un zarzal por los cuernos. Ese cordero es Cristo, representa a Cristo. Abraham luego tomó el cordero y lo sacrificó. Note que el cordero estaba trabado por los cuernos en un zarzal. Un zarzal es una mata de espina. Es decir, ese cordero tenía espina en su cabeza y a Jesús le pusieron una corona de espina. En el Éxodo capítulo 12, si usted lo lee, usted va a ver que Dios le dijo al pueblo de Israel que debían sacrificar un cordero en la tarde del Viernes Santo, es decir, el 14 de Nisan, que es Viernes Santo, antes del sábado. Y sacrificaron ese cordero y dice la Biblia que Dios le ordenó, pongan la sangre de ese cordero en los dos postes y en el dintel. Usted se fija y ve que eso lo que forma es una cruz en la puerta. Y Jesús dijo, yo soy la puerta. Esa sangre en la puerta, aleluya, que cuando el ángel de la muerte vio la sangre en la puerta, vio esa puerta y dijo, yo no puedo, hay algo en la puerta y esa puerta es Cristo y esa sangre es su propia sangre. Por eso dice la Biblia, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Shaddai, del Omnipotente. ¿Está tu vida, tu casa cubierta con la sangre del Cordero de Dios? ¿Fue ese Cordero inmolado aceptado en tu casa para protección tuya y de tus hijos? Y de eso es que estaba hablando desde el Antiguo Testamento, de la justicia sustitutiva, donde Dios se hace hombre y recibe y paga el precio, la lámpara que los hijos no podíamos pagar, Él la paga en la cruz del Calvario. Por eso Cristo muere en la cruz del Calvario. Y si usted lee en Levítico, Éxodo, Deuteronomio, toda la ley, usted va a ver en Levítico 14 y 16 la ley de la ofrenda por el pecado. El sumo sacerdote en el día de la expiación buscaba 2 cabritos y ponía la mano sobre uno y decía, declaro sobre este animal toda la transgresión del pueblo de Israel. Y ese corderito era sacrificado y la sangre de ese corderito entraba al lugar santísimo y se presentaba, mira, por el pecado presentamos esta sangre sustitutiva. Y había otro corderito que se dejaba ir libre. Y de igual manera el leproso, cuando Jesús le dijo al leproso, ve y presenta tu ofrenda, es que el leproso cuando era sanado tenía que ir donde el sacerdote y llevar 2 avecillas y decir, mire, he sido sanado y en gratitud a Dios traigo estas 2 avecillas. Una avecilla se le hacía una herida por el costado y moría. Y se tomaba la sangre de esa avecilla y se rociaba sobre la otra avecilla libre y se dejaba ir. Tú y yo somos esa avecilla que fuimos libres por la sangre del Cordero de Dios, cubierto con la sangre. La sangre de Cristo su Hijo nos limpia de todo pecado, dice la palabra de Dios. El pueblo de Israel continuó haciendo eso durante casi 1000 y pico de años, hasta que Cristo llegó un Viernes Santo y murió en la cruz.
Pero sucedió algo espectacular la noche anterior. Jesús se sentó con ellos en una mesa y le dijo: tomad, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, y tomad, esta es mi sangre que por vosotros se derrama. La noche anterior, en vez de Jesús buscar un cordero y celebrar la Pascua como se acostumbraba, Jesús no buscó un cordero, solo buscó pan y vino, porque el cordero estaba sentado entre ellos. Cuando Jesús moría en la cruz, solamente dijo: Dios mío, invocó el nombre de Dios 2 veces. No invocó la Trinidad, invocó al Dios en 2 ocasiones, porque el tercero estaba en la cruz. Fíjese que los querubines dicen santo, 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 refiriéndose a la Trinidad. Pero la invocación de Jesús solo dijo: Dios mío, y ahí se detuvo. No eran 3, el tercero estaba en la cruz. Y Pilato se maravillaba, dice la palabra de Dios. Dice la palabra en el verso 15: ahora, en el día de la fiesta, quiere decir Pascua o Semana Santa, acostumbraba el gobernador a soltar al pueblo un preso, el que quisieran. Y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Es bueno que usted sepa que la palabra Barrabás en arameo se escribe Bar-Abba. Y Bar significa hijo y Abba significa padre, es decir, el hijo del padre. Ese hombre misterioso que aparece en escena no fue por casualidad. Aquel delincuente llamado hijo del Padre, aleluya, es porque tú y yo, Dios nos hizo hijo del Padre. Barrabás te representa a ti y a mí en la cruz, en la escena de la crucifixión. Aquella avecilla que salió libre con título de hijo del Padre, rociado con la sangre del Cordero de Dios. Y preguntó Pilato: reunidos pues ellos, en el verso 17, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueño por causa de él. Dice la palabra de Dios que Pilato, estando en el juicio, se le acerca a la esposa y le dice: yo no pude dormir esta noche. En otro de los evangelios dice: el ángel del Señor me visitó anoche. No tengas nada que ver con la muerte de ese hombre es justo. Dice la palabra de Dios en el verso 20: pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá ustedes. Y respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Dice la Biblia que Pilato sabía que Jesús era inocente, pero por no perder su puesto, por no perder la reputación, para no molestar a la gente injusta, él le entregó al Hijo de Dios. Que Dios nos libre de comprometer nuestros principios, de entregar al Hijo de Dios para congraciarnos con los hombres, con el pecado. Que Dios nos libre. Dice la palabra de Dios que le azotó y le entregó. El azote romano se daban 39 latigazos. Se amarraba a la víctima en un poste bajito que le hacía doblarse sobre su espalda. Y así, sobre la espalda doblada, se ponía uno de un lado y otro de otro con un látigo romano. El látigo romano era un pequeño pedazo de palo con unos terminales de hierro o hueso en los rabos, en los 3 rabos del flagelo romano. Así se llamaba ese instrumento, el flagelo romano. Un pedazo de palo, 3 rabos, y en los 3 rabos al final pedazos de hierro o de hueso. Cuando
golpeaban con este azote y jalaban, el hierro se entraba en la carne y el hueso se entraba en los pedacitos de hueso, y cuando jalaban arrancaban los pedazos de carne. Los historiadores dicen que muchas veces los miembros internos, es decir, los intestinos, el pulmón, las costillas, se podían ver porque el flagelo arrancaba pedazos enteros de carne. Muchos morían en el azote, Jesús no murió, pero vamos a ver en el devocional de mañana, que cuando cargaba la cruz cayó al suelo 3 veces. Es por toda la sangre que perdió. Dice, yo le invito a que usted lea Isaías 53. Dice que su rostro fue desfigurado, que perdió toda apariencia de ser humano, no parecía un ser humano. Mañana vamos a continuar con este devocional. Que el Señor les bendiga y les guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti en este día. Amado Dios, dame de nuevo y discernimiento para optar siempre por la verdad, aunque el mundo se burle de mí. Aborreceré todo aquello que viene del mundo y solo me regocijaré de aquello que te agrada. Toma control de mi vida para que siempre pueda optar por tu camino, que es vida. Que el Señor te bendiga y te guarde. Puedes escribirnos a nuestro WhatsApp 809-568-6039. Somos los pastores Luis y María Soto de la Iglesia Evangélica El Renuevo en Santo Domingo, República Dominicana. Dios te bendiga.